Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de octavo grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema triángulos equiláteros. Este tema corresponde a la lección 11, triángulos, de la unidad número 6, características de los triángulos y cuadriláteros. Pasemos a la clase. Clase 88, triángulos equiláteros. El problema de esta clase dice así: demuestra que los ángulos del triángulo equilátero ABC son de igual medida y cada uno mide 60 grados. El problema de esta clase nos presenta un triángulo equilátero de vértices ABC. Y como nos dice el problema, lo que tenemos que hacer es demostrar que los ángulos internos tienen la misma medida y además que esa medida es 60 grados. Y nos recuerdan que un triángulo equilátero es aquel cuyos tres lados tienen igual longitud. Para indicar que este es un triángulo equilátero, se han señalizado sus lados con una rayita. El lado AB tiene una rayita, el lado BC una rayita y el lado CA una rayita. Eso nos indica que los tres lados tienen la misma medida. Bien, como es una demostración, lo que vamos a hacer es una tablita de datos, como lo hemos estado haciendo en las clases anteriores. En esta tablita ponemos afirmaciones y justificaciones. Y también hacemos una copia del triángulo que nos presenta el problema y sobre esta copia vamos a trabajar. Vamos a escribir la primera afirmación. La primera afirmación que ponemos es esta: el ángulo B es igual al ángulo C. Nos vamos al triángulo y aquí identificamos el ángulo B y el ángulo C. Estos dos ángulos tienen la misma medida. ¿Por qué deben tener la misma medida estos ángulos? La justificación es que el lado AB es igual al lado AC. El lado AB tiene la misma longitud que el lado AC. Y por el teorema del triángulo isósceles, estos dos ángulos deben tener la misma medida. También tenemos que el ángulo C es igual al ángulo A. El ángulo C es igual al ángulo A. Estos dos ángulos tienen la misma medida porque BA es igual a BC. BA, aquí tenemos BA igual a BC. Como tenemos estos dos lados de la misma longitud, por el teorema del triángulo isósceles, estos dos ángulos tienen que tener la misma medida. Y con esta información que hemos ubicado, podemos concluir que el ángulo B es igual al ángulo C igual al ángulo A. Observemos que el ángulo B es igual al ángulo C y el ángulo C es igual al ángulo A. Por lo tanto, el ángulo B es igual al ángulo C igual al ángulo A. Esta igualdad se cumple por lo que afirmamos en 1 y 2. Y con esto estamos demostrando que los ángulos del triángulo equilátero ABC, este triángulo ABC, son de igual medida. Los ángulos tienen igual medida. O de otra manera, estos ángulos son ángulos congruentes. Nos falta demostrar que la medida de estos ángulos es 60 grados. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Sea X la medida del ángulo. Vamos a nombrar con X la medida del ángulo. Como es el mismo ángulo, entonces ponemos X en cada uno de ellos. De tal manera que si multiplicamos 3 por X nos tiene que dar 180 grados. 3 por X significa X más X más X. La suma de los tres ángulos nos da 3X. Y como sabemos que la suma de los tres ángulos tiene que dar 180 grados, igualamos a 180 grados. Y la justificación la escribimos acá, por la suma de los ángulos internos de un triángulo. Entonces nos queda esta ecuación, donde 3 veces el valor del ángulo es igual a 180. Resolvemos esta ecuación dividiendo entre 3 los dos miembros de la ecuación. Aquí se nos simplifica 3 con 3 y nos queda nada más X. Y aquí tenemos 180 entre 3. Y 180 entre 3, eso es igual a 60 grados. Así que X es igual a 60 grados. El valor del ángulo es 60 grados. Podemos sustituir en lugar de X 60 grados. Por lo tanto, podemos afirmar que cada uno de los ángulos de un triángulo equilátero mide 60 grados. Y con esto estamos demostrando la segunda parte del problema. Algo más que podemos agregar es que a un triángulo que posee sus tres ángulos de igual medida se le puede llamar equiangular. El triángulo equilátero, por lo tanto, es un triángulo equiangular. Y con esto finalizamos la solución del problema. Pasemos a la conclusión. La conclusión nos dice lo siguiente: en un triángulo equilátero, cada uno de los ángulos internos mide 60 grados. Esta afirmación hoy sí se puede considerar como una afirmación verdadera porque ya fue demostrado en esta clase. Vamos a continuar resolviendo el problema que se nos presenta en el libro texto correspondiente a esta clase.
El problema dice así: si el triángulo ABC es equilátero y además BE es igual a CF igual a AD, demuestra que el triángulo de vértices DEF es equilátero. Y nos dan esta figura en la cual podemos distinguir varios triángulos. Tenemos, por ejemplo, el triángulo ABC, que es el triángulo que nos dice el problema, que es un triángulo equilátero, el triángulo de vértices ABC. Y también tenemos el triángulo ADF, tenemos aquí el triángulo BED, aquí tenemos el triángulo CFE y también tenemos el triángulo interno DEF. Este triángulo es bien importante identificarlo, el triángulo DEF, porque este es el triángulo que tenemos que demostrar que es equilátero. Así que iniciamos la demostración, como todos los casos anteriores, construyendo una tablita de datos en la cual ponemos afirmaciones y justificaciones. Iniciamos con esta afirmación correspondiente al triángulo equilátero. El ángulo A es igual al ángulo B, igual al ángulo C, igual a 60 grados. Esto se cumple porque el triángulo de vértices ABC es equilátero. Estos tres ángulos, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, miden 60 grados. Esta es la primera afirmación que podemos justificarla porque la figura que nos están dando, el triángulo de vértices ABC, nos dice el problema que es un triángulo equilátero. La segunda afirmación que ponemos corresponde también al triángulo equilátero. La longitud AB es igual a la longitud BC igual a la longitud CA. Esto se cumple porque el triángulo es equilátero. Aquí tenemos esta longitud AB, BC y CA. Estas tres longitudes tienen la misma medida. La siguiente afirmación que ponemos es esta: AD más DB es igual a BE más EC igual CF más FA. Esto se cumple porque el triángulo ABC es equilátero. Esta información se ve en la figura de esta forma: AD más DB es esto, AD más DB es la suma de estos dos segmentos. Advierte que AD más DB es igual al lado AB. También tenemos aquí que eso es igual a BE más EC. BE más EC, que corresponde al lado BC. Y luego tenemos que también esta suma es igual a esta otra suma, que sería CF más FA. Entonces tenemos que AD más DB es igual a BE más EC, que es igual a CF más FA. Esta igualdad se cumple porque el triángulo es equilátero. Continuamos con la siguiente afirmación. Esta afirmación la podemos ver claramente en el problema. AD es igual a BE, que es igual a CF por hipótesis. Aquí tenemos que AD es igual a BE y es igual a CF. Estas tres longitudes tienen la misma medida. Eso por hipótesis, porque el problema nos lo está dando. Ya nos dicen que esas longitudes tienen la misma medida. Entonces escribimos esta información que nos va a servir para el siguiente paso. Por las afirmaciones 3 y 4 se cumple que DB es igual a EC, que es igual a FA. Justificamos por 3 y 4. Observa que esta afirmación nos está diciendo que DB, le vamos a poner dos rayitas, es igual a EC. Y esto también es igual a FA. Identificamos con dos rayitas esas longitudes. ¿Por qué se cumple esta igualdad? Advierte que en el paso 4 dijimos que AD es igual a BE igual a CF. Y aquí aparece AD, BE y CF. Y si estas longitudes son iguales y a estas longitudes se les está sumando otra longitud, pues estas longitudes tienen que ser iguales para que la igualdad se conserve. O de otra manera, si AD, BE y CF tienen la misma medida, podemos eliminar esas longitudes y nos queda DB, EC, FA. DB es igual a EC igual a FA. Este paso no es tan evidente, así que es necesario que lo analices despacio para que la información que se ubique acá te convenzas de que es correcta. Y con esta información estamos listos para afirmar lo siguiente. El triángulo de vértices ADF, que sería este, observa, ADF, este triángulo que hemos pintado de verde, es congruente con el triángulo de vértices BED, que sería este, triángulo de vértices BED, este triángulo, que también es congruente con el triángulo de vértices CFE. Aquí tenemos el triángulo CFE, este triángulo.
Estos tres triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Observa que tenemos en los tres triángulos un ángulo congruente, este ángulo que está pintado de rojo. Y advierte que los lados adyacentes de los ángulos congruentes tienen las mismas medidas. Observa, aquí tenemos una rayita, aquí tenemos una rayita. Dos rayitas, dos rayitas. De igual manera acá, aquí tenemos una rayita y dos rayitas. Y como sabemos que estos tres ángulos son congruentes, por el criterio lado, ángulo, lado, estos tres triángulos son congruentes. Y como estos tres triángulos son congruentes, podemos afirmar que DE es igual a EF igual a FD por ser lados correspondientes de triángulos congruentes. DE sería esta longitud, DE, le vamos a poner tres rayitas, EF sería esta longitud, EF, y FD sería esta longitud, FD. Advierte que el lado DE pertenece a este triángulo, el lado EF pertenece a este triángulo y el lado FD pertenece a este triángulo. Y esos lados son lados correspondientes de estos tres triángulos congruentes. Y como son lados correspondientes, tienen la misma medida. Y al tener la misma medida, podemos concluir que el triángulo DEF, que sería este, DEF, el triángulo central, es un triángulo equilátero. Esto se justifica por lo que afirmamos en el paso número 7, donde decimos que los tres lados de este triángulo tienen la misma medida. Y con esto estamos finalizando la solución del problema que nos presenta el libro texto. Pasemos al cuaderno de ejercicios. En el cuaderno de ejercicios se nos presentan estos dos problemas de repaso. Dice el problema: determina la medida de los ángulos restantes de cada triángulo aplicando el teorema de ángulos adyacentes demostrado en la clase 1.2. Este teorema de ángulos adyacentes en la clase 1.2 se le llamó como teorema del triángulo isósceles. Es el mismo teorema. Entonces lo que tenemos que aplicar en estos dos literales es el teorema del triángulo isósceles. El problema número 2 dice así: en la figura el segmento AD es mediatriz. Observa, dice mediatriz del lado BC. ¿Cuáles son las afirmaciones correctas? Justifica tu respuesta. Literal A, literal B, literal C. Nos dan este triángulo de vértices A, B, C y en este triángulo nos dan la mediatriz AD. Advierte que en el problema no se nos relaciona estas longitudes, AB, AC y BC. Estas longitudes no se relacionan, es decir, que no se nos dice si son iguales o no son iguales. Esa información es bien importante para poder justificar por lo menos un literal de los que está escrito acá. El problema que corresponde a esta clase dice así: determina si en el triángulo equilátero PQR, observa que aquí nos dice que es un triángulo equilátero, PQR es un triángulo equilátero, se cumplen las condiciones de los literales A y B o solamente uno de los dos literales. Y nos dan literal A, el triángulo PSR, que sería este triángulo, es congruente con el triángulo QSR. Tenemos que justificar si estos dos triángulos son congruentes y también que el ángulo SPR es igual a 60 grados. Si el ángulo SPR, este ángulo que tenemos acá, mide 60 grados. Bien, jóvenes, eso es todo. Con esto finalizamos la clase. Si la clase te pareció interesante, regálame un like, activa la campanita, suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos hasta el próximo video.